Le pagué las deudas a mi hermana y la dejé vivir en mi casa, e incluso usar mi auto. Pero cuando chocó el auto simplemente huyó en un taxi y dijo con descaro, tu auto, tu problema. Estaba hablando por teléfono y no me di cuenta. Mi rostro se puso pálido. Luego mis padres se pusieron de su lado y dijeron, te conviene. Los verdaderos perdedores se van. Se rieron juntos. Simplemente los eché. Al día siguiente comenzaron a entrar en pánico cuando mi hermana Clare tocó el timbre a las 2 de la madrugada un miércoles, con su hija medio dormida en brazos y 2 bolsas de lona a sus pies. Ni siquiera dijo hola, solo preguntó si podía quedarse unos días. Estaba atontada y confundida, pero la expresión de su rostro, cansada, enojada y completamente derrotada, me hizo apartarme sin pensarlo. Me dijo que su esposo la había dejado. Simplemente hizo las maletas, dijo que necesitaba un descanso y se fue a Florida con alguien que conoció en un crucero. Clare ni siquiera sabía que él se había llevado, sus cuentas bancarias estaban vacías, el alquiler estaba atrasado, le habían cortado los servicios públicos. Dijo que lo único que podía hacer era irse antes de que la desalojaran. Apenas tenía suficiente dinero para gasolina para llegar a mi casa. No la había visto mucho a lo largo de los años. Realmente no nos llevábamos bien cuando crecíamos. Clare siempre hacía lo suyo, se movía rápido, tomaba decisiones impulsivas, siempre parecía recuperarse cuando las cosas le explotaban en la cara. Esta vez no parecía que se estuviera recuperando en ningún lado. La dejé quedarse, la puse en la habitación de invitados, le conseguí a su hija un pequeño colchón e incluso llené el refrigerador con cosas para una niña de 4 años. Clare prometió que solo sería por unas pocas semanas mientras se recuperaba. Dijo que conseguiría un trabajo, tal vez incluso se quedaría con un amigo una vez que se recompusiera. 2 semanas se convirtieron en 4, luego 2 meses, luego 5. No trabajaba, no buscaba trabajo. Todas las mañanas dormía hasta tarde mientras yo estaba a mitad de mi turno. La mayoría de los días llegaba a casa y la encontraba tirada en mi sofá, comiendo comida para llevar, pegada a su teléfono o al televisor. Decía que estaba cansada todo el tiempo, que necesitaba recuperarse de todo. Le creí por un tiempo. Cuando le embargaron el auto, le di las llaves de mi segundo auto, un viejo pero confiable Honda Civic plateado que usaba para hacer mandados. No lo usaba mucho y con las idas a la guardería y las supuestas entrevistas de trabajo programadas tenía sentido. Al menos lo tenía en ese momento. Poco después su correo comenzó a acumularse en mi casa. Noté los remitentes, tarjetas de crédito, cobradores de deudas, alguna extraña compañía de préstamos con altos intereses. Le pregunté si necesitaba ayuda para revisarlo. Me dijo que no me preocupara, que no estaba lidiando con nada de eso en este momento. Después de unas semanas más, comencé a recibir llamadas de números desconocidos. Respondí una vez. Era una agencia de cobranza preguntando si Clare vivía conmigo. Tenían mi dirección ahora. Debería haberlo sabido mejor, pero en lugar de decirles que se fueran, hice algunos pagos. Pequeños, solo lo suficiente para detener las llamadas. Me dije a mí misma que estaba protegiendo a su hija. Esa era la parte que realmente me impedía volverme loca. Esa niña no pidió nada de esto. Luego, la semana pasada, todo llegó a un punto crítico. El sábado por la mañana recibí una llamada de la policía. Mi auto había estado involucrado en una colisión al otro lado de la ciudad. Nadie resultó gravemente herido, pero fue un desastre. Clare se había pasado una luz roja, se había estrellado contra el guardabarros delantero de alguien y había abandonado la escena. Remolcaron el Civic a un depósito de vehículos. La llamé. No hubo respuesta. No llegó a casa hasta tarde esa noche. Entró con un batido como si fuera un día cualquiera. Le pregunté qué había pasado. Me miró completamente imperturbable y dijo, tu auto, tu problema. Estaba al teléfono y no me di cuenta. Luego llamó a un taxi. Se llevó a su hija, no dijo una palabra y se fue. Nuestros padres aparecieron esa noche. Pensé que estaban aquí para hablar sobre las cosas, tal vez disculparse en su nombre, tal vez incluso ofrecerse a ayudar con el desastre que dejó atrás. No. Me dijeron que estaba exagerando, que tenía 2 autos de todos modos, así que ¿por qué estaba siendo dramática? Mi papá dijo algo como, te conviene. Los verdaderos perdedores se van. Y luego comenzó a reír. Mi mamá se unió, sacudiendo la cabeza como si yo fuera el remate del chiste. No dije nada. Simplemente caminé hacia la puerta principal, la abrí y esperé hasta que finalmente entendieron el mensaje. Salieron, todavía sonriendo como si acabaran de hacer una broma brillante. Ese fue el momento en que algo cambió en mí.
porque a la mañana siguiente ya no se reían. El domingo por la mañana conduje al depósito de vehículos para ver los daños. El Civic parecía haber sido destrozado. El parachoques delantero estaba aplastado, el faro colgaba suelto y el parabrisas del lado del pasajero estaba agrietado. El oficial en la puerta me entregó una copia del informe. Según el tipo al que chocó, Clare estaba zigzagueando entre carriles y apenas tocó los frenos antes de la colisión. Y luego simplemente se fue. Ni siquiera se detuvo por nadie. Las tarifas del depósito se acumulaban por hora. El tipo dijo que si no lo reclamaba pronto, lo subastarían. Le dije que lo retuviera. Me tomó un par de días. De regreso me detuve en un taller de carrocería que conocía y pedí un presupuesto aproximado. Entre el remolque, las reparaciones y las posibles multas, serían al menos $4,000. Y eso ni siquiera incluye lo que el otro conductor podría reclamarme. Mi seguro no cubría los choques y fugas, especialmente los que no denuncié. Fui a casa, saqué mi computadora portátil y comencé a investigar. Clare nunca me dijo mucho sobre sus finanzas, pero cuando revisé su antigua cuenta de Amazon en mi Wi-Fi, de la que nunca cerró sesión, noté que tenía una cuenta de Chase vinculada con alertas aún activadas. No estaba en quiebra. En los últimos 3 meses, transfirió casi $10,000 entre varias cuentas en línea. Pequeñas cantidades a la vez, siempre un poco menos de $1,000, probablemente para evitar levantar sospechas. Tenía un enlace de Venmo a un segundo banco que ni siquiera sabía que tenía. Una búsqueda rápida también reveló su tienda de Etsy. Aparentemente había estado vendiendo ropa de bebé personalizada y obteniendo ganancias decentes, todo mientras me decía que apenas llegaba a fin de mes. Tomé capturas de pantalla, cada una de ellas. La llamé esa noche. No contestó, por supuesto. Así que le envié un mensaje diciendo que necesitaba hablar, que era urgente, sobre la policía y el auto. Inmediatamente respondió: jajaja, ocúpate tú. Así que lo hice. Pero no de la forma en que ella pensaba. Primero envié las capturas de pantalla por correo electrónico a su bandeja de entrada. Luego imprimí copias y las entregué personalmente en la casa de nuestros padres, en una pequeña carpeta ordenada. Sin nota, sin explicación, solo la evidencia. No esperé, pero sabía que mi mamá la abriría en 1 hora. No puede resistirse al drama sin marcar. Más tarde esa noche recibí una llamada telefónica. No declaré de nuestro primo Josh, que trabaja en una firma de contabilidad local, y resulta que tiene tolerancia cero por el comportamiento de los que se creen con derecho. Se enteró de la situación por mi tía. Aparentemente las capturas de pantalla llegaron a la familia extendida en cuestión de horas. Josh dijo: deberías demandarlos. Dije que lo estaba pensando. Entonces me dijo algo que no esperaba. Clare había sido incluida recientemente como titular de cuenta secundaria en un fideicomiso dejado por nuestra abuela. Se suponía que nadie debía saberlo todavía, pero yo había visto el papeleo. No estaba en quiebra, ni mucho menos. Tenía más de $50,000 en ese fideicomiso. Y lo estaba agotando en silencio, con cuidado. Y así, el juego cambió. El lunes por la mañana estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Sin mensajes de Clare, sin comentarios sarcásticos de mis padres, ni siquiera un mensaje de texto grupal pasivo-agresivo de mi mamá fingiendo que no había pasado nada. Sabía que el silencio significaba que estaban tramando algo. La carpeta que dejé con capturas de pantalla de los ingresos secretos y la cuenta fiduciaria de Clare probablemente golpeó más fuerte de lo que esperaban. No me molesté en esperar una respuesta. Me tomé el día libre, reimprimí todo, más grande, más claro, con algunas páginas nuevas que Josh me ayudó a obtener de la oficina de registros del condado, y conduje a la casa de mis padres. No llamé primero. Sin avisar. Simplemente aparecí como siempre hacían conmigo. Mi padre estaba en el porche cuando me detuve. Tenía los brazos cruzados y esa mirada rígida, como si no pudiera decidir si interpretar al padre decepcionado o al enojado. Pasé junto a él sin decir una palabra. La puerta ni siquiera estaba cerrada con llave. Clare estaba en la mesa de la cocina comiendo cereal y mirando su teléfono como si no hubiera detonado una granada en mi vida hace unos días. Mi mamá estaba haciendo esa limpieza falsa que siempre hacía cuando no quería lidiar con una confrontación. La hija de Clare estaba en la sala de estar viendo dibujos animados con el volumen demasiado alto. Dejé caer la carpeta sobre la mesa junto al tazón de Clare. Ella lo miró, luego me miró a mí. ¿Qué es esto? No respondí. Simplemente me senté. Dentro de la carpeta, extractos bancarios impresos, capturas de pantalla de sus transacciones de Etsy, fotos del Civic en el depósito, estimaciones de reparación,
un desglose de las tarifas del depósito hasta el momento, una copia del informe policial con el número directo del oficial resaltado y, lo más importante, prueba del fideicomiso. Clare pasó las páginas cada vez más despacio hasta que se detuvo en el papeleo del depósito en garantía. Hablé con claridad para que todos pudieran oír. Tienes 48 horas para enviarme $4,000. Después de eso iré a la policía, presentaré un informe completo y les daré todo lo que tengo. Mi madre finalmente habló. Esa no es la forma de manejar las cosas. Lo empeorarás. La miré. Dijiste, los verdaderos perdedores se van. ¿Adivina quién está a punto de ir a la corte? Clare cerró la carpeta y dijo, no quieres empezar esto conmigo. Así que saqué mi teléfono, abrí el registro de llamadas, hice clic en el número del oficial y dejé que sonara en el altavoz. Clare me quitó el teléfono de la mano antes de que el oficial pudiera contestar. Mi papá dio un paso al frente como para hacer algo, luego se detuvo a mitad de camino al darse cuenta de que no podía. No esta vez. Cogí el teléfono, terminé la llamada y miré a Clare. ¿Crees que se trata de dinero? Te dejé vivir en mi casa, comer mi comida, conducir mi auto. Y te alejaste de un accidente como si no significara nada. Mentiste sobre estar en quiebra mientras movías dinero como una profesional. No puedes fingir ser la víctima ahora. Los ojos de Clare se movieron rápidamente, tratando de inventar una nueva historia rápidamente. Pero no había terminado. ¿Quieres seguir fingiendo? Genial. Pero para que lo sepas, Josh ya ha hablado con un abogado. Si no recibo el pago en mi cuenta en 48 horas, te demandaré por daños y perjuicios. Y como ya he presentado un reclamo ante la compañía de seguros, también irán tras de ti una vez que te nombre oficialmente como la conductora. Y si eso no es suficiente, enviaré las imágenes de la cámara de tráfico a la policía. No te diste cuenta, pero lo captó todo, incluyéndote subiendo al taxi y abandonando la escena. Mi mamá volvió a intervenir e intentó calmar las cosas diciendo que todos deberíamos sentarnos y hablar como adultos. Dije, intentaron reírse de mí cuando chocó mi auto. Me llamaron perdedora. No querían tener una conversación adulta. Entonces Clare se levantó como si fuera a irse. No la detuve. Pero cuando llegué a la puerta principal para irme, dije una cosa más. Por cierto, el tipo al que chocaste es abogado. Y ya ha presentado una demanda. Así que si crees que esto termina conmigo, te equivocas. Tienes 2 días. Luego se pone divertido. Nadie dijo nada mientras salía, pero sabía que todos estaban pensando lo mismo. Esta no era la versión de mí que esperaban. Y por primera vez no me importó. El dinero llegó a mi cuenta a la mañana siguiente. Exactamente $4,000. Sin mensaje, sin explicación, solo el depósito. Lo revisé 2 veces antes de sonreír. Debió darse cuenta de que no estaba fanfarroneando. O tal vez Josh le confirmó que las imágenes realmente existían. De cualquier manera, no me importaba. Envié el recibo del pago al taller de reparaciones y programé el remolque desde el depósito esa tarde. Un problema resuelto. Esperaba silencio después de eso, tal vez incluso distancia. Pero lo que obtuve en cambio fue una nueva tormenta. Esa noche mis padres aparecieron en mi casa. Sin avisar, de nuevo como siempre. Abrí la puerta y los encontré a ambos parados allí como si estuvieran a punto de dar un sermón. Mi papá tenía una carpeta en la mano, algunos artículos impresos sobre madres solteras, programas de caridad. Ni siquiera me molesté en mirar. Mi mamá intervino antes de que yo dijera algo. ¿Cómo pudiste quitarle dinero?, preguntó. Está pasando por dificultades, está sola. ¿Quitarle dinero a una madre soltera? Parpadeé. Destruyó mi auto, cometió un choque y fuga y les mintió a todos sobre estar en quiebra. Es tu hermana, interrumpió mi papá. Está pasando por un momento difícil. Me hice a un lado y los dejé hablar. No discutí. Simplemente los dejé descargar su sermón sobre la familia y el sacrificio, y cómo debería haber arreglado el auto yo misma, que era mi culpa por habérselo dado en primer lugar, que ella está haciendo lo mejor que puede. No dije nada hasta que finalmente disminuyeron la velocidad. Luego pregunté, ¿les dijo que ha estado sacando dinero del fideicomiso de la abuela? ¿O que está ganando dinero vendiendo ropa de bebé personalizada? ¿Mencionó las imágenes de la cámara del choque? ¿O el hecho de que se fue sin ver cómo estaba el otro conductor? Ambos me miraron como si estuviera hablando un idioma diferente. Lo está intentando, repitió mi mamá. Es una madre soltera. Casi me reí. Entonces me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. No estaban aquí para protegerla a ella. Estaban aquí para protegerse a sí mismos.
Porque la apoyaron, se rieron de mí, eligieron bando. Y ahora que me había pagado, parecía que habían perdido. Mi papá me entregó la carpeta. Creemos que deberías devolverle el dinero. Tomé la carpeta, la dejé caer en el cubo de basura junto a la puerta y dije, díganle que si lo quiere de vuelta, puede llevarme a la corte. Mi mamá abrió la boca, pero la interrumpí, y traeré todas las pruebas. Todas. Correos electrónicos, pagos, imágenes, todo. Se fueron después de eso. No en una tormenta, solo en silencio, como si no esperaran que me mantuviera firme. Pero lo hice. Porque esta vez no iba a interpretar el papel que me asignaron al nacer. Y no tenía idea de cuán profundo sería esto a continuación. Antes de que mis padres aparecieran tratando de culparme por el dinero, ya estaba 10 pasos adelante. Los $4,000 que Clare transfirió no fueron una victoria, fueron un recibo. Una confirmación de que sabía que ya no estaba jugando su juego. Pero cuanto más pensaba en cómo se rieron en mi cara, como mis propios padres se pararon en mi cocina y me llamaron perdedora mientras se ponían del lado de alguien que destrozó mi auto y se fue, más me daba cuenta de que esto no se trataba solo de ella. No solo la estaban encubriendo. Eran cómplices. La vieron mentir, la vieron manipular y cuando finalmente me defendí, intentaron darle la vuelta y pintarme como la villana por hacerla responsable. Así que decidí quemar lo que quedaba de esa dinámica. Sin discursos, sin confrontaciones, solo consecuencias. Lo primero que hice fue remolcar el Civic y repararlo por completo. Tomó un poco más de una semana, y le pagué al taller directamente con el dinero que ella envió. Sin sobras, sin extras. Tan pronto como estuvo listo, lo llevé directamente a un concesionario, firmé los papeles y lo cambié por un modelo más nuevo. Algo totalmente mío, sin los kilómetros de Clare. Ese auto se había convertido en un símbolo y no lo arrastraría conmigo a lo que viniera después. Luego comencé a limpiar la casa. La tienda de Etsy de Clare, de la que nunca dejaba de hablar al principio, donde vendía mamelucos de bebé cosidos a mano y juegos de regalo personalizados. Encontré 5 listados que usaban personajes con derechos de autor de Disney y Marvel. Tomé capturas de pantalla, presenté informes y marqué los artículos. El sistema automatizado de Etsy se activó en cuestión de horas. Para el final de la semana, su tienda estaba bajo revisión temporal, lo que significaba que no había nuevos pedidos, ni pagos y un montón de clientes enojados. Publicó en línea diciendo que era un ataque dirigido por una persona amargada. No se equivocaba. Luego fui tras su imagen. No en público o no abiertamente, sino precisamente donde más le importaría. Me uní a un par de foros locales de padres en los que ella estaba, creé una cuenta desechable y publiqué una larga historia objetiva. Sin nombres, sin acusaciones directas. Sobre alguien que mintió sobre estar en quiebra mientras agotaba un fideicomiso familiar, destrozó un auto prestado mientras hablaba por teléfono, huyó de la escena y luego culpó a su hermano por pedirle que le pagara. Incluí capturas de pantalla editadas, solo la verdad suficiente. Las mamás hablan. Su nombre surgió en un día. Ni siquiera tuve que responder. Ellas se encargaron del resto. 2 días después me envió un mensaje. No para disculparse, nunca para eso, solo una serie de acusaciones diciendo que estaba saboteando su vida, que estaba destruyendo a una madre soltera. Luego el verdadero remate, me dijo que debería devolverle los $4,000 porque el estrés le había hecho perder valiosas oportunidades comerciales. No respondí. Reenvié el mensaje a Josh, que ya había estado observando en silencio cómo se desarrollaba la situación. Se lo envió al abogado que administraba el fideicomiso de la abuela. Ese fue el último empujón que necesitaban. Sus desembolsos se congelaron en 48 horas, a la espera de la revisión de retiros inusuales. Mientras eso sucedía, comencé a empaquetar cada pieza de correo sobrante que todavía llegaba a mi casa, avisos de cobranza, ofertas de liquidación de deudas, advertencias finales. Pegué cada sobre a un trozo de cartón más grande con «Para Clare» escrito en la parte superior con un marcador grueso y lo envié por correo directamente a mis padres. Sin nota, sin remitente, solo un pequeño paquete ordenado de todo lo que no querían ver. Intentaron llamar. No contesté. Ni una sola vez. Luego llegó la fiesta de compromiso de Melanie. No planeaba ir, hasta que me enteré de que Clare y mis 2 padres estarían allí. Así que llegué temprano, vestida como si acabara de salir de una nueva vida. Saludé a todos, di la mano, charlé un poco. No mencioné nada. No necesitaba hacerlo. La gente ya lo sabía. Cuando Clare entró, ni siquiera la miré. Seguí hablando con 2 de sus viejas amigas, que no habían tenido noticias de ella desde que les pidió dinero prestado y las dejó plantadas el otoño pasado.
Una de ellas susurró, supongo que olvidó que todos lo recuerdan. En un momento mi mamá se acercó por detrás y dijo mi nombre. Me di la vuelta, la miré por un segundo y luego me alejé sin decir una palabra. Esa fue la última interacción que tuve con ellos. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin golpes en mi puerta. Y lo gracioso es que siempre pensaron que yo era la que tenía miedo de estar sola. Resulta que solo necesitaba que la gente adecuada se fuera. Han pasado 3 meses y ni una palabra. Ni de Clare, ni de mis padres, ni de nadie conectado con todo ese desastre. Al principio seguía esperándolo, algún intento de control de daños, algún gesto dramático, tal vez incluso una falsa disculpa disfrazada de preocupación. Pero no llegó nada. Solo un muro de silencio tan espeso que era casi impresionante. Desaparecieron. No físicamente, todavía están en la ciudad. Pero en todos los sentidos que importan, es como si ya no nos conociéramos. Y sinceramente, es un alivio. No el tipo de alivio vertiginoso que sientes cuando sucede algo bueno. Más bien como esa liberación lenta y silenciosa después de contener la respiración durante demasiado tiempo. El Civic se ha ido, cambiado por algo más nuevo, mío, intacto por el pasado. Mi casa está tranquila de nuevo. No hay platos sucios en el fregadero que no sean míos, ni pasos arriba a medianoche, ni paquetes sorpresa de Amazon que llegan a mi puerta con cosas que no pedí. Pero el mayor cambio, dejé de esperar que fueran mejores. Clare perdió más que dinero. Perdió el acceso al fideicomiso, al apellido que usaba como escudo, a su reputación en el pequeño círculo al que se aferraba. Lo último que escuché de alguien más, no de ella, fue que intentó reiniciar su tienda con un nombre nuevo. Duró una semana antes de que alguien reconociera los diseños y la marcara de nuevo. Esa puerta está cerrada para siempre ahora. Y mis padres se han quedado callados de una manera que me dice que todavía están enojados, pero no saben cómo abordarlo sin quedar aún peor. Su orgullo no les deja admitir que apoyaron a la persona equivocada. Su silencio no es rendición, es vergüenza. Ya no saben cómo darle la vuelta a la historia. Porque aquí está la cosa, no solo eligieron a Clare por encima de mí, se rieron mientras lo hacían. Se pararon en mi cocina, se burlaron de mí y luego intentaron hacerme sentir culpable por establecer límites que nunca respetaron. Eso no es familia. Eso es explotación vestida de nostalgia. Hay un momento que sigue repitiéndose en mi cabeza, Clare de pie en mi cocina, metiéndose cucharadas de cereal en la boca como si no hubiera destruido nada, mi mamá limpiando un mostrador perfectamente limpio, mi papá merodeando como si estuviera a punto de dar una lección de vida. Y ahora me doy cuenta de que todos lo sabían. Sabían lo que estaban haciendo. Simplemente no pensaron que alguna vez los confrontaría. No los extraño. Esa es la parte que la gente no entiende. Extraño la versión de ellos que solía esperar. Los padres que aparecerían porque les importaba, no porque estuvieran llevando la cuenta. Una hermana que no utilizara la impotencia como arma. Pero esas personas nunca existieron. Solo estaba llenando los espacios en blanco, esperando que si hacía lo suficiente, si daba lo suficiente, eventualmente se volvieran reales. Ahora no lleno los espacios en blanco para nadie. No hay más cumpleaños que recordar, ni llamadas telefónicas forzadas en días festivos, ni energía mental gastada preguntándome qué versión de ellos obtendré esta vez. Ya no son mi gente. Sangre o no, he construido algo mejor ahora. Tranquilo, real, mío. Personas que se preocupan sin condiciones. Conversaciones que no se sienten como negociaciones. Límites que en realidad se respetan. Dicen que no puedes elegir a tu familia. Eso es cierto biológicamente. Pero puedes elegir quién se sienta a tu mesa. Y la mía tiene menos asientos ahora. Pero la paz vale cada silla vacía. Actualización 2 meses después, pensé que había terminado, pero no. Han pasado unos 2 meses desde que conté toda la historia. Realmente pensé que había terminado, concluido, un corte limpio. Pero por supuesto, cuando se trata de personas como Clare y mis padres, nada permanece enterrado. Simplemente esperan hasta que creen que has bajado la guardia. No había tenido noticias de ninguno de los dos desde la fiesta de compromiso. Ni un mensaje, ni una llamada telefónica, ni siquiera un extraño correo electrónico anónimo. La vida finalmente estaba tranquila. Me estaba concentrando en el trabajo, arreglando algunas cosas en la casa que había estado posponiendo durante meses, incluso comencé a salir de nuevo. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin mirar por encima del hombro. Luego, la semana pasada, recibí una carta por correo. No un correo electrónico, ni un mensaje de texto. Una carta física, escrita a mano con la letra de mi madre. Comenzaba, espero que te hayas calmado ahora.
No, ¿cómo estás? No lo sentimos, solo eso. Obviamente la situación de Claire ha ido de mal en peor. Los desembolsos del fideicomiso todavía están congelados, su tienda clon de Etsy ha sido prohibida permanentemente y perdió el acceso a un grupo local de madres emprendedoras después de que alguien compartiera las capturas de pantalla que publiqué originalmente. Mis padres dicen que ahora está luchando para pagar la guardería y que puede que tenga que mudarse a un lugar peor. Y luego el remate, quieren que haga lo correcto y deje que Claire se mude de nuevo conmigo, temporalmente, solo por unas pocas semanas hasta que se recupere. Sin mencionar el accidente, sin mencionar las mentiras, sin mencionar el hecho de que dejó mi auto destrozado y se rió de ello. Me senté en la carta durante 2 días. Pensé en ignorarla. Luego decidí responder, solo una vez. Le envié un solo mensaje de texto a mi mamá: esto no es un descanso. Es permanente. No me contactes de nuevo. Sin respuesta. Pero aquí está la parte que me hizo darme cuenta de que oficialmente había terminado, ni siquiera me enojé esta vez. No temblé, no caminé de un lado a otro, no me pregunté si estaba exagerando. Simplemente no sentí nada. Siempre pensé que cortar con tu familia dejaría ese agujero enorme. Pero todo lo que realmente hizo fue detener el sangrado. Así que sí, no es exactamente la actualización que quería dar, pero ahí es donde estoy. Tomaron sus decisiones, y ahora finalmente puedo tomar las mías sin ellos.